La vida había tomado un rumbo predecible, como un río que fluye sin sorpresas. Cada día comenzaba con el mismo ritual: el aroma del café recién hecho, la rutina de preparar el desayuno y los niños corriendo hacia la escuela. A menudo me encontraba atrapada en esta repetición, sintiéndome invisible en mi propio hogar. Las conversaciones se habían vuelto monótonas y las risas escasas. Miraba por la ventana, observando cómo el sol iluminaba Valencia, pero no lograba sentir su calidez. Un día, mientras organizaba unos viejos documentos en el desván, encontré una carta olvidada. Era de mis años jóvenes, llena de sueños y anhelos que parecían lejanos. Recordé mis aspiraciones de viajar, explorar el mundo y vivir aventuras emocionantes. Aquella carta me golpeó como un rayo. Me enfrentó a la realidad de lo que había dejado atrás en aras de la estabilidad. La tarde siguiente, decidí visitar una cafetería local que solía frecuentar con amigos. El lugar estaba lleno de vida, con aromas a pasteles recién horneados y risas resonando en cada rincón. Mientras disfrutaba de un café solo, un viejo amigo apareció por sorpresa. Su presencia trajo consigo recuerdos nostálgicos y conversaciones fluidas que me hicieron olvidar por un momento mis preocupaciones. ¿Qué ha sido de ti?, preguntó con una sonrisa genuina. Lo mismo de siempre, respondí con ligereza, aunque mi interior gritaba lo contrario. Esa charla me llevó a reflexionar sobre las decisiones que había tomado a lo largo de los años. ¿Era realmente feliz? Había sacrificado demasiado. La conversación fluyó hacia temas profundos y me sentí revitalizada por un instante. Sin embargo, al despedirnos y salir del café, la soledad volvió a envolverme como una manta pesada. Al llegar a casa, la rutina me recibió con los brazos abiertos. La cena estaba lista y los niños jugaban en el salón. Pero algo había cambiado en mí. Una chispa se había encendido al recordar mis sueños olvidados. Comencé a cuestionar si las decisiones tomadas eran las correctas o si había más vida esperando ser vivida. Pasaron unos días antes de que volviera a ver a mi mejor amiga y su hijo. Ella siempre había sido mi confidente, pero ahora sentía un nudo en el estómago al pensar en él. Cada vez que lo veía, algo dentro de mí se revolvía. Su risa era contagiosa y su mirada parecía penetrar más allá de lo superficial. Intenté ignorar esos sentimientos, pero era como tratar de detener una corriente poderosa. Una tarde nos encontramos en una reunión familiar organizada por ella. La música sonaba suavemente mientras charlábamos animadamente con otros invitados. En un momento dado, nuestros ojos se encontraron y sentí una conexión intensa. Era como si el tiempo se detuviera por un instante. Esa noche no pude dormir pensando en lo que había sentido. La atracción creció lentamente, pero con fuerza imparable. Cada vez que estaba cerca de él, mi corazón latía más rápido. Sin embargo, también surgió la culpa. ¿Qué pasaría si mi amiga se enterara? La lealtad hacia ella pesaba sobre mis hombros como una carga difícil de llevar. En medio de esta confusión emocional, empecé a preguntarme si debía seguir ignorando lo que sentía o enfrentarme a esa nueva realidad que se presentaba ante mí. Las decisiones no eran fáciles y cada día parecía traer consigo más preguntas sin respuesta. ¿Estaba dispuesta a arriesgarlo todo por algo tan incierto? La fiesta de cumpleaños de mi amiga se acercaba, y la idea de asistir me llenaba de inquietud. La casa estaba adornada con globos y guirnaldas, un ambiente festivo que contrastaba con mi tumulto interno. Al llegar, el aroma del pastel recién horneado y las risas de los invitados me envolvieron. Pero yo me sentía distante, casi como si fuera una sombra en ese lugar. Él estaba allí, como siempre, pero había algo diferente en su mirada. Cada vez que cruzábamos miradas, un escalofrío recorría mi espalda. La atención que me brindaba era inusual. Me sentía viva en su presencia, como si finalmente alguien notara mi existencia. Me pregunté si esta conexión era real o simplemente una ilusión provocada por mi insatisfacción. La fiesta avanzó entre risas y anécdotas compartidas. Mi amiga se movía entre sus invitados, feliz y despreocupada. Pero yo no podía dejar de pensar en él. La forma en que sonreía al hablarme despertaba un deseo que no sabía cómo manejar. Al final de la noche, cuando todos comenzaron a despedirse, él se acercó a mí. ¿Te gustaría salir a tomar aire fresco?, preguntó con una sonrisa traviesa. No pude negarme. Caminamos hacia el jardín, donde las luces suaves creaban un ambiente mágico.
La brisa nocturna acariciaba mi rostro mientras charlábamos sobre trivialidades, pero la tensión entre nosotros era palpable. De repente, me miró a los ojos con una intensidad que me dejó sin aliento. No puedo dejar de pensar en ti, confesó en voz baja. En ese instante, todas mis dudas se desvanecieron. Solo existíamos nosotros dos en ese momento suspendido en el tiempo. Nos besamos. Fue un roce ligero al principio, pero pronto se volvió más profundo y apasionado. En ese beso sentí todo lo que había reprimido durante años. La emoción de ser deseada, la liberación de mis frustraciones cotidianas y el miedo a lo desconocido. Cuando nos separamos, ambos estábamos atónitos por lo que acababa de suceder. Esto no puede seguir así, murmuré mientras trataba de recuperar el aliento. La confusión inundaba mis pensamientos. ¿Qué significaba esto para mí, para él y para nuestra relación con mi amiga? Regresamos a la fiesta con una mezcla de emociones: alegría por el momento compartido y terror por las consecuencias que podrían derivarse de nuestra acción impulsiva. Mi corazón latía desbocado mientras intentaba actuar con normalidad frente a los demás. A medida que la noche avanzaba, cada risa y cada conversación parecían burlarse de mí. La culpa comenzaba a asomarse nuevamente entre mis pensamientos. ¿Cómo podría enfrentar a mi amiga si llegara a enterarse? La lealtad hacia ella se convertía en un peso aún más pesado después del beso. Finalmente, decidí marcharme antes de que la situación se volviera aún más complicada. Mientras conducía hacia casa, mi mente daba vueltas sobre lo sucedido. Había cruzado una línea invisible que nunca pensé traspasar. Al llegar a casa, encontré todo oscuro y silencioso. Mi esposo ya había dormido hace horas. Me senté en la cocina con una taza de té caliente entre mis manos temblorosas. El silencio era abrumador y mis pensamientos seguían girando alrededor del beso y sus implicaciones. La atracción había transformado todo lo que creía saber sobre mí misma y sobre mis deseos ocultos. Sin embargo, esa nueva realidad traía consigo preguntas inquietantes. ¿Podría seguir viviendo así? ¿Qué pasaría si esto salía a la luz? La mañana siguiente, el sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con una luz dorada. El silencio seguía presente, pero ahora se sentía diferente. La culpa se había instalado en mi pecho como un peso insoportable. Mientras preparaba el desayuno, cada movimiento parecía un recordatorio de lo que había sucedido. La imagen de su rostro, la calidez de su mirada, me perseguía. Mi esposo apareció en la cocina con su habitual sonrisa distraída. ¿Todo bien?, preguntó mientras servía café. Su tono era ligero, como si nada perturbara la paz del hogar. Pero para mí, todo había cambiado, y esa normalidad me resultaba ajena. Sí, solo un poco cansada. Respondí con una voz que apenas sonó convincente. En mi mente, cada palabra resonaba como un eco vacío. La atracción por el hijo de mi amiga era un secreto que me consumía y me hacía sentir invisible en mi propia vida. El día avanzó con lentitud y cada momento se sentía como una eternidad. Decidí salir a caminar por las calles de Valencia. Necesitaba aire fresco y claridad. Las calles vibraban con el bullicio del mercado local. Los colores y olores me envolvían, pero mi mente seguía atrapada en mis pensamientos oscuros. Mientras paseaba por el mercado, no pude evitar recordar nuestro beso. Nuestros labios se encontraron en un instante que cambió todo. Ese momento fugaz había desatado una tormenta interna que no podía ignorar. ¿Qué significaba realmente? ¿Era solo una atracción pasajera o algo más profundo? Al llegar a casa esa tarde, encontré un mensaje inesperado de él. ¿Podemos hablar? Mi corazón dio un vuelco al leerlo. La mezcla de ansiedad y emoción me hizo dudar si debía responder. Sabía que cualquier conversación podría llevarme más cerca de una decisión irrevocable. Finalmente, decidí contestar. Sí. El encuentro estaba programado para esa noche en la cafetería donde solíamos ir juntos. Un lugar lleno de recuerdos compartidos y risas cómplices. Cuando llegué al café, él ya estaba sentado en una mesa al fondo. Su mirada se iluminó al verme acercar, y eso intensificó mi confusión. Hola, dijo con una sonrisa nerviosa que revelaba tanto anhelo como incertidumbre. Hola, respondí mientras tomaba asiento frente a él. Necesitaba verte.
Hay algo importante que quiero decirte, comenzó a decir mientras jugaba con sus dedos nerviosamente sobre la mesa. El ambiente era tenso y cargado de emociones no expresadas. Yo también he estado pensando mucho. Admití sin poder evitarlo. Lo sé, dijo con seriedad. No puedo dejar de pensar en lo que pasó entre nosotros. Las palabras flotaron entre nosotros como un puente hacia lo desconocido. Lo miré a los ojos y vi reflejada la misma lucha interna que yo enfrentaba. El deseo versus la realidad. Esto es complicado, murmuré mientras buscaba las palabras adecuadas para expresar mis dudas. Sé que es difícil, pero siento algo más profundo por ti, confesó finalmente, rompiendo el silencio pesado que nos rodeaba. Esas palabras resonaron en mí como un eco profundo. Su sinceridad desnudó mis propios sentimientos ocultos. Pero la culpa volvió a asomar. Mi vida familiar seguía siendo una cadena pesada atada a mis pies. Me pregunté si estaba dispuesta a arriesgarlo todo por esta conexión inesperada. Mientras mirábamos hacia el futuro incierto, sabía que las decisiones tomadas esa noche podrían cambiarlo todo para siempre. La luz del sol se colaba por la ventana, iluminando el refugio donde pasamos la noche juntos. La calma del lugar contrastaba con el torbellino de emociones que me invadía. Miré a su lado, sintiendo una mezcla de felicidad y miedo. Esa conexión que habíamos forjado no podía ser ignorada, pero las consecuencias de nuestra decisión pesaban en mi mente. Me levanté con cuidado, intentando no despertarlo. Salí al pequeño balcón que daba a un bosque frondoso. El aire fresco me llenó los pulmones, pero también trajo consigo la realidad de mi vida. La imagen de mi familia llegó a mi mente como un fantasma persistente. La culpa se arrastraba tras de mí, como una sombra que nunca se aleja. Mientras contemplaba el paisaje, recordé las risas compartidas con mi amiga y los momentos familiares que había atesorado. Todo parecía tan lejano ahora. La atracción por su hijo había encendido algo en mí que creía apagado para siempre. Pero, ¿a qué costo? ¿Era posible encontrar la felicidad sin hacer daño a quienes más amaba? Decidí preparar un café, intentando calmarme antes de enfrentar lo inevitable. Al regresar al interior, lo vi despertando lentamente. Sus ojos se encontraron con los míos y una sonrisa se dibujó en su rostro. ¿Cómo dormiste?, preguntó con voz somnolienta. Bien, respondí, tratando de sonar natural mientras mis pensamientos luchaban por salir a flote. Este lugar es mágico, dijo mientras se estiraba y se incorporaba. No puedo creer que estemos aquí. Las palabras resonaban en mí como una melodía dulce y peligrosa a la vez. Sí, es especial, murmuré, sintiendo cómo cada momento compartido me alejaba más de mi vida habitual. El desayuno fue un instante fugaz de normalidad entre nosotros. Las risas y las miradas cómplices parecían borrar cualquier preocupación del mundo exterior. Sin embargo, esa burbuja pronto estallaría. Después de comer, decidimos dar un paseo por los senderos cercanos. El sol brillaba intensamente y los pájaros cantaban alegremente, pero en mi interior todo era confusión. ¿Qué vamos a hacer ahora?, pregunté sin poder contenerme más. No lo sé, respondió él con sinceridad en su mirada. Solo sé que quiero estar contigo. Esa afirmación me llenó de calidez y temor al mismo tiempo. Pero, ¿y si alguien nos ve? ¿Y si tu madre sospecha algo?, cuestioné, sintiendo el peso del secreto sobre mis hombros. Lo resolveremos, aseguró él con confianza juvenil que contrastaba con mi creciente ansiedad. A medida que caminábamos, cada paso se sentía como una decisión crítica hacia un abismo desconocido. Las dudas comenzaron a asomarse nuevamente. Tal vez había cruzado una línea irreversible. La tarde avanzó rápidamente y decidimos regresar al refugio antes de que anocheciera por completo. Ya dentro, el ambiente cambió. La tensión era palpable entre nosotros. No puedo seguir así, confesé finalmente. ¿Así como?, inquirió él, mirándome fijamente. Con esta incertidumbre, no puedo dejarlo todo atrás sin saber si esto tiene futuro. El silencio se hizo pesado. Ambos sabíamos que este momento definiría nuestro camino adelante. La realidad golpeó con fuerza cuando escuchamos el sonido del teléfono vibrar en su mochila. Era un mensaje inesperado que rompió la atmósfera frágil entre nosotros. Es mi madre,
dijo él mientras su rostro palidecía al leerlo. El mensaje contenía preguntas sobre dónde estaba y cuándo volvería a casa. En ese instante comprendí que nuestros mundos estaban a punto de chocar violentamente, dejando atrás cualquier ilusión de tranquilidad construida en ese refugio apartado del mundo real. El silencio en el refugio se volvió ensordecedor tras la llamada. Las palabras de su madre resonaban en mi mente, como un eco que no podía ignorar. La realidad amenazaba con desmoronar el frágil mundo que habíamos construido, aunque solo fuera por unas horas. Miré a su rostro, que se tornaba más pálido con cada segundo, y comprendí que este momento era crucial. No puedo seguir así, murmuré, aunque en mi interior luchaba con la idea de dejarlo todo atrás. La culpa me invadía como una sombra persistente. Él me miró, sus ojos llenos de confusión y temor. ¿Qué quieres decir?, preguntó, su voz temblando. Esto no puede continuar. No puedo ser la causa de tu dolor ni del de tu madre, respondí con firmeza, tratando de ocultar la debilidad que se apoderaba de mí. En ese instante sentí que el peso de mis decisiones caía sobre mis hombros como una losa. ¿Y qué hay de nosotros?, insistió él, acercándose un poco más. Su desesperación me hizo dudar. No puedes simplemente decidirlo así. La tensión creció entre nosotros, un tira y afloja entre el deber y el deseo que se volvía insoportable. No tengo otra opción, dije casi en un susurro, mientras mis pensamientos vagaban hacia mi vida familiar y las responsabilidades que había asumido. La noche se convirtió en un campo de batalla emocional. Cada palabra intercambiada era un disparo en la oscuridad. No quiero perderte, confesó él, su voz llena de angustia. En ese momento, sentí que estaba al borde del abismo. Una decisión equivocada podría llevarme a caer sin retorno. Pero no puedo seguir siendo la otra mujer, respondí con una firmeza forzada. La imagen de mi amiga apareció en mi mente como un recordatorio doloroso de lo que estaba en juego. Si realmente sientes algo por mí, ¿por qué no luchas por esto?, replicó él con una intensidad que me tomó por sorpresa. Su mirada era desafiante y llena de esperanza, pero también sabía que esa esperanza podía ser destructiva. Porque tengo una familia, le dije finalmente, las palabras saliendo como si fueran cuchillos afilados. No puedo hacer esto. La tristeza en sus ojos era palpable y me atravesó el corazón como un dardo. En ese instante, decidí dar un paso atrás y poner fin a esta relación clandestina antes de que fuera demasiado tarde. Pero él no estaba dispuesto a dejarme ir tan fácilmente. Su mano tomó la mía con fuerza, como si intentara anclarme a su mundo. No quiero perderte, repitió con fervor mientras nuestros ojos se encontraban en una conexión intensa pero desgarradora. El aire entre nosotros era denso y cargado de emociones contradictorias. Era evidente que ambos estábamos atrapados entre lo correcto y lo deseado. La línea entre amor y lealtad se desdibujaba cada vez más. Finalmente solté su mano lentamente, sintiendo cómo cada centella del deseo se apagaba al mismo tiempo que crecía la distancia emocional entre nosotros. Debo irme, dije con voz firme aunque temblorosa. Salí del refugio dejando atrás no solo a él, sino también parte de mí misma. El camino hacia casa parecía interminable. Cada paso resonaba con el eco del conflicto interno que había despertado en mí. La culpa me seguía como una sombra inquietante mientras reflexionaba sobre lo inevitable. Había cruzado una línea sin retorno. Al llegar a casa, el ambiente familiar parecía ajeno. Todo lo conocido ahora tenía un matiz extraño e incómodo. En ese momento comprendí que las decisiones tomadas tendrían repercusiones mucho más allá de lo imaginable. El día siguiente se presentó con un cielo gris que reflejaba mi estado interno. La casa, que alguna vez fue un refugio, ahora parecía una trampa. Los murmullos de la rutina familiar resonaban en mis oídos como una melodía monótona, incapaz de ahogar el eco de mis pensamientos. Mientras preparaba el desayuno, la mirada de mi esposo me atravesó, pero no había conexión. Era un vacío palpable. Decidí salir a caminar por el barrio. Las calles de Valencia estaban llenas de vida. Las flores comenzaban a florecer en los balcones y los aromas de la panadería cercana me envolvían. Sin embargo, nada podía distraerme de la confusión que me atormentaba. En una esquina,
Escuché un viejo tema musical que me transportó a momentos pasados, cuando la vida parecía más sencilla y llena de posibilidades. Recordé las risas compartidas con mis amigos y los sueños que había dejado atrás. En ese instante, una ola de nostalgia me envolvió. Pero también surgió la culpa, recordándome lo que había puesto en juego. ¿Cómo podía haber llegado a este punto? Mis pensamientos se dispersaron al recibir una llamada inesperada de mi amiga. Su voz sonaba preocupada. ¿Estás bien? Te he notado distante últimamente. La sinceridad en su tono me hizo sentir aún más culpable. Desvié la conversación hacia temas triviales, pero su intuición era aguda. Al colgar, el peso sobre mi pecho se intensificó. La relación secreta no solo afectaba a mi vida, también estaba arrastrando a otros en este torbellino emocional. Regresé a casa con una mezcla de determinación y miedo. Necesitaba enfrentar mis sentimientos y aclarar lo que realmente deseaba en la vida. Sin embargo, cada encuentro con él se volvía más complicado. La atracción crecía mientras la culpa se apoderaba de mí. Esa noche, mientras cenábamos, una discusión surgió entre mi esposo y yo sobre cosas triviales: las compras del mes, los planes para el fin de semana. Pero en medio del intercambio verbal, sentí como si las palabras fueran cuchillos afilados que desgastaban aún más nuestra conexión. Era esto lo que quería para el resto de mi vida. No entiendo por qué estás tan distante, dijo él, buscando respuestas en mis ojos. Las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. No podía revelar lo que realmente sucedía dentro de mí. La conversación terminó sin resolución, dejando un aire tenso entre nosotros. Esa noche no pude dormir. El silencio del hogar era abrumador, y cada rincón parecía recordarme lo que había perdido y lo que estaba arriesgando por esa atracción prohibida. Mientras tanto, él ocupaba mis pensamientos como un susurro constante. A medida que pasaban los días, cada encuentro con su hijo se volvía más electrizante y peligroso. Me pregunté si él percibía el cambio en mí o si solo era yo quien estaba atrapada en esta red emocional complicada. Finalmente decidí dar un paso hacia adelante. Tenía que hablar con él sobre lo que sentía realmente. Pero cuando llegué al lugar donde normalmente nos encontrábamos, encontré algo inesperado. Su madre estaba allí esperándolo. La tensión se palpaba en el aire mientras sus ojos buscaban los míos. Comprendí entonces que no solo estaba jugando con mis propios sentimientos, sino también con los de ella, y los vínculos familiares establecidos durante años. El momento se volvió insoportable cuando ella preguntó directamente: ¿hay algo entre ustedes? El mundo pareció detenerse ante esas palabras. Todo lo construido hasta ahora pendía de un hilo frágil e inminente. ¿Hay algo entre ustedes? El mundo pareció detenerse ante esas palabras. Todo lo construido hasta ahora pendía de un hilo frágil e inminente. La mirada de mi amiga, llena de sospecha, se clavó en mí como una aguja. Los recuerdos de nuestras risas compartidas y secretos me abrumaron. ¿Cómo había llegado a este punto? La tensión en el aire era palpable, como si cada palabra pudiera romper la frágil confianza que habíamos cultivado durante años. Intenté encontrar la voz adecuada, pero las palabras se me escaparon. La verdad era un monstruo que había alimentado sin querer. Su hijo, con su mirada intensa y su sonrisa deslumbrante, había despertado en mí una chispa que creía extinta. Pero ahora, esa chispa ardía con fuerza y no podía ignorarla más. No, no hay nada, respondí, aunque mi voz sonó más insegura de lo que pretendía. La decepción cruzó su rostro, y eso me hizo sentir aún más culpable. La reunión familiar transcurrió entre risas forzadas y miradas furtivas. Cada vez que el hijo de mi amiga me miraba, un escalofrío recorría mi espalda. Había algo en su forma de observarme que intensificaba la tensión entre nosotros. Era como si él también estuviera consciente del hilo delicado que nos unía, pero no podía hacer nada al respecto. La noche avanzó y las conversaciones se tornaron triviales. A medida que los demás hablaban sobre sus vidas cotidianas, yo me sentía cada vez más distante, atrapada en una burbuja de confusión y deseo reprimido. La presión social se convirtió en un peso insoportable sobre mis hombros. Cuando finalmente llegué a casa, el silencio era ensordecedor. Mi esposo estaba viendo la televisión, inmerso en su mundo ajeno al mío. Me senté a su lado,
pero no podía dejar de pensar en la mirada del hijo de mi amiga. Esa conexión inexplicable crecía dentro de mí como una planta silvestre en el asfalto. A la mañana siguiente, decidí salir a caminar por el centro de Valencia para despejar mi mente. Las calles estaban llenas de vida. Los vendedores ofrecían sus productos frescos mientras los turistas disfrutaban del ambiente vibrante. Pero yo solo veía sombras y ecos de mis propias decisiones mal tomadas. Mientras paseaba por el mercado central, vi a un grupo de jóvenes riendo y compartiendo momentos despreocupados. En ese instante, anhelé haber tomado decisiones diferentes en mi vida. Deseé haber sido valiente cuando tenía la oportunidad. Al regresar a casa, encontré un mensaje inesperado. ¿Podemos hablar? Era del hijo de mi amiga. El corazón se me aceleró al leer esas palabras simples pero cargadas de significado. La incertidumbre sobre cómo manejar esta situación creció aún más cuando él llegó a casa esa tarde con una expresión seria en su rostro. Nos sentamos juntos en el jardín. El aire fresco traía consigo promesas ocultas y temores latentes. No puedo seguir así, dijo finalmente. Necesito saber qué sientes realmente. Su sinceridad me desarmó. Estaba atrapada entre la lealtad hacia mi amiga y mis propios deseos inconfesables. Los sentimientos brotaban como flores salvajes entre las grietas del asfalto. En ese momento crucial, comprendí que debía enfrentar mis propios demonios o quedarme atrapada para siempre en esta vida insatisfactoria. Pero antes de poder responderle adecuadamente, sonó mi teléfono. Era una llamada inesperada que cambiaría todo. La llamada provenía de mi mejor amiga. Su voz, cargada de preocupación, me hizo dudar. ¿Estás bien? Te he notado distante últimamente. Cada palabra era un recordatorio de lo que estaba en juego. La verdad se cernía sobre mí como una sombra, amenazando con revelarse en cualquier momento. Mientras hablaba, miré por la ventana. Valencia brillaba bajo el sol, pero yo me sentía atrapada en un laberinto emocional. Todo está bien. Respondí con una voz que sonó más vacía de lo que esperaba. La conversación continuó, pero mis pensamientos estaban en otra parte, en el refugio donde había pasado momentos tan intensos. La idea de enfrentar a mi amiga se volvía cada vez más inevitable. Ella merecía saber la verdad, aunque eso significara arriesgar nuestra amistad y el vínculo con su hijo. En ese instante, la confusión se tornó en determinación. No podía seguir viviendo esta doble vida. Colgué el teléfono y respiré hondo. La decisión estaba tomada. Debía hablar con ella. Pero también sabía que eso implicaría una confrontación dolorosa. ¿Cómo le explicaría mis sentimientos? ¿Cómo podría justificar lo que había sucedido entre nosotros? Me dirigí a la cafetería donde solíamos encontrarnos. El aroma del café recién hecho me envolvió mientras trataba de calmar mi mente agitada. Al entrar, la vi sentada en nuestra mesa habitual, su sonrisa iluminando el lugar. Pero hoy, esa sonrisa me pareció diferente. Había una tensión palpable entre nosotras. ¿Todo bien?, preguntó al notar mi expresión seria. Su mirada penetrante buscaba respuestas que yo aún no podía ofrecer. Necesito hablar contigo, respondí finalmente, sintiendo que las palabras pesaban más que nunca. A medida que compartía mis sentimientos y la historia de lo ocurrido con su hijo, su rostro pasó por varias etapas. Sorpresa, confusión y finalmente tristeza profunda. No puedo creerlo, murmuró mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. La culpa me invadió al ver su dolor reflejado en sus ojos. Era como si hubiera desatado una tormenta en nuestras vidas tranquilas y predecibles. Lo siento mucho, logré decir entre sollozos silenciosos. En ese momento crucial, comprendí que no solo estaba arriesgando nuestra amistad, también estaba enfrentando las consecuencias de mis propias decisiones egoístas. La vida nunca había sido sencilla para mí. Siempre había puesto las necesidades de los demás antes que las mías. Mientras ella procesaba la información, un silencio incómodo llenó el espacio entre nosotras. Las risas y conversaciones del café parecían ajenas a nuestro mundo desgarrado por la verdad revelada. De repente sonó mi teléfono nuevamente. Era un mensaje inesperado del hijo de mi amiga. Necesitamos hablar. Mi corazón se detuvo por un instante al leer esas palabras. La realidad golpeó con fuerza. Él también debía saber lo que había pasado.
Con cada latido resonando en mis oídos, comprendí que no habría vuelta atrás. Las decisiones tomadas ya estaban marcadas y las repercusiones serían inminentes e inevitables. ¿Qué vamos a hacer ahora? Preguntó mi amiga con un tono quebrado mientras miraba hacia otro lado, incapaz de sostenerme la mirada. No tenía respuesta. Todo lo que sabía era que este era solo el comienzo del caos emocional que se avecinaba y ya no había forma de escapar a las consecuencias de nuestras acciones pasadas.